Hola, estoy muy feliz de que estemos juntos de nuevo en nuestra clase de física. Soy Sonia García, bienvenido. Recuerda seguir usando mascarilla y mantener el distanciamiento social para preservar la salud. También recuerda que puedes seguir las clases por televisión, radio o internet por nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy continuamos con el tema de los fluidos. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En nuestra clase anterior estudiamos los conceptos básicos de los fluidos como densidad, volumen y presión. Como hoy profundizaremos en el tema de los fluidos, debemos conocer algunos aspectos importantes. Sabemos que el peso de un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad y que la densidad relaciona la masa y el volumen del cuerpo. Una de las características importantes de los fluidos es su peso específico. Entonces, ¿qué es el peso específico? El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newton sobre metros cúbicos, o sea, n sobre m al cubo. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma o PE y se expresa como fuerza de gravedad o peso sobre el volumen. Como la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración de la gravedad entre el volumen, entonces tenemos que si dividimos la masa entre el volumen, eso es igual a la densidad. Por lo tanto, el peso específico será igual a densidad por aceleración de la gravedad. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso específico del bronce? Teniendo en cuenta que su densidad es 8.6 kilogramos sobre metros cúbicos y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos nuestros datos. La densidad es de 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos y el valor de la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Nos piden el peso específico del cuerpo. El peso específico es igual a la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Veamos la operación. Multiplicamos la densidad, que es 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 8.6 por 10 a la 4 newton sobre metros cúbicos. En la clase anterior calculamos la presión de una fuerza aplicada a un área. Ahora estudiaremos la presión en los fluidos. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en un río o una piscina, sientes en tu cuerpo la presión del agua y esta presión es la misma en todas partes de tu cuerpo. Los humanos vivimos en la superficie de la Tierra bajo la presión del aire, la atmósfera, que como el agua ejerce presión hidrostática, y el peso del aire es causante de la presión atmosférica, que se manifiesta en todas direcciones y depende de la altura. La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro, usado por los meteorólogos para predecir los cambios de la presión. Cuando se trata de un fenómeno meteorológico como una vaguada, tormenta o huracán, la presión se mide en milibares o MBS.
Un bar es igual a 1000 milibares. ¿Cómo nos enteramos de la existencia de la presión atmosférica? Evangelista Torricelli fue el primero en demostrar su existencia en un experimento con mercurio y determinar su valor en el año 1643. La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad, por la altura. Matemáticamente se expresa así. PA, que será la presión atmosférica, es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura, o sea, PA es igual a D por G por H. Vamos a calcular la presión atmosférica. Usando la fórmula P es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde la densidad del mercurio es de 13.6 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la altura que le dio el mercurio en el tubo es de 0.76 metros. Con el valor de la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado, sustituyendo estos valores en las fórmulas, tenemos que la presión atmosférica es igual a 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 0.76 metros, lo que nos da un valor de presión atmosférica igual a 101.396 pascales, que expresado más correctamente sería igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, que sería lo mismo que decir 101.4 kilopascales. Entonces, sus valores son 76 centímetros de mercurio, que es igual a 760 milímetros de mercurio, lo que equivale a una atmósfera o ATM. Si lo expresamos en pascales, tenemos que es igual a 101.3 kilopascales, o lo mismo que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahora veremos la presión absoluta. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta dos presiones. Una es la presión que ejerce el líquido y la otra es la que ejerce la atmósfera. Entonces, la presión total o absoluta sobre un cuerpo a una profundidad H por debajo de la superficie de un líquido abierto a la atmósfera es igual a la suma de la presión atmosférica o PA y la presión que ejerce el líquido pH. Su ecuación es la siguiente: presión total o absoluta es igual a presión atmosférica más la presión que ejerce el líquido, que es pH. Como pH es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, entonces la presión total o absoluta será igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Luego de estas explicaciones, practiquemos lo aprendido. Veamos un ejemplo. Un nadador se introduce debajo del agua en una piscina de 3 metros de profundidad y la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Si la densidad del agua es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, calcula A, la presión que ejerce el agua sobre el nadador. B, la presión total que soporta el nadador. Veamos los datos. Aquí tenemos la profundidad o la altura de la piscina, que es de 3 metros. La densidad del agua, que dice que es igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Y la presión atmosférica, que es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Vamos a calcular la presión que ejerce el agua sobre el nadador y nuestra fórmula es la siguiente. pH es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura. Tenemos que la densidad del agua es igual a 1 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso va multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es igual a 10,
metros por segundo al cuadrado y por la altura, que es igual a 3 metros. Entonces tenemos que multiplicar 1 por 10 son 10 por 3, 30. Eso nos da que la presión del agua sobre el nadador es igual a 30 por 10 a las 3 kilogramos. Metro cúbico, aquí tenemos otro metro, eliminamos este metro con uno de los metros cúbicos y nos queda kilogramos sobre metros cuadrados por metros sobre segundos al cuadrado. Si multiplicamos kilogramos por metro por segundo, eso nos da newton. Entonces tenemos 30 por 10 a las 3 newton sobre metros cuadrados. Mejor expresada, la presión del agua sobre el nadador será igual a 3 por 10 a las 4 newton por metros cuadrados. Ahora vamos a calcular la presión absoluta total sobre el nadador. Sabemos que la presión total o absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión del agua sobre el nadador. Ya tenemos la presión del agua sobre el nadador, entonces la presión atmosférica tiene un valor constante de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Sumamos las cantidades. Entonces tenemos que presión atmosférica 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados más 3 por 10 a las 4 newton sobre metros cuadrados. Pero ¿qué ocurre? Que para sumar potencias, los exponentes deben ser iguales. Y aquí tenemos exponente 4 y aquí tenemos el exponente 5. Entonces, ¿cómo igualamos los exponentes? Fácil. El exponente de la cantidad menor o el exponente menor, a ese coeficiente le movemos el punto hacia la izquierda. Entonces tenemos que es igual a 3, entonces movemos el punto del 3 hacia la izquierda. Y luego eso aumenta el exponente. Tendremos que la presión total será igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados más, ya no vamos a tener 3, sino 0.3. Ya no 10 a la 4, sino 10 a la 5, porque ya le movimos el punto y el exponente aumentó en un valor. Entonces tenemos por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Ahora sí podemos sumar las potencias porque tienen el mismo exponente. Entonces eso nos va a dar un valor de 1.013 más 0.3 nos da 1.313 por 10 a la 5 newton sobre metros. Y tenemos nuestra presión total. Ahora anotamos nuestros resultados. Tenemos que la presión del agua sobre el nadador es igual a 3 por 10 a la 4 newton sobre metros cuadrados. Y la presión absoluta o la presión total sobre el nadador es igual a 1.313 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Muy fácil, ¿verdad? En determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa, presión normal o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la presión que se mide con el manómetro. La fuerza asociada a la presión en un fluido ordinario en reposo se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que debido al principio de acción y reacción, resulta en una compresión para el fluido, jamás una tracción. Ahora escucha atentamente.
Si tenemos un tanque con reserva de agua que bombea para alimentar una comunidad y se le aumenta la presión en cualquier punto de la tubería, también experimentará la presión ejercida. Y esto es un claro ejemplo del principio de Pascal. ¿En qué consiste el principio de Pascal? En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal de 1623 y murió en 1662, que se resume en la siguiente frase: el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible, o sea, un líquido, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. O sea, que la presión ejercida a cualquier punto de un fluido en reposo se transmite sin alteración a todos los puntos del fluido y actúa en todas direcciones. Analicemos esta gráfica. Si la presión 1 es igual a la presión 2, por lo que, sustituyendo la definición de presión para ambos casos, tenemos que P1 igual a P2 sería lo mismo que fuerza 1 igual a fuerza 2. Entonces, tenemos la ecuación de que fuerza 1 sobre superficie 1 será igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Entonces, la fuerza aplicada en el émbolo menor, que sería F1, sale multiplicada por el número de veces del área del émbolo mayor. Por ejemplo, si el área del émbolo mayor es 100 veces mayor que el área del émbolo menor, la fuerza aplicada en el menor sale multiplicada por 100 en el émbolo mayor. Podemos observar que si despejamos a F1, F1 será igual a superficie 1 sobre superficie 2 multiplicado por la fuerza 2. Observamos que la fuerza 1 será mayor que la fuerza 2 cuando el cociente sea igual a superficie 1 entre superficie 2 sea mayor que 1. Esto se puede traducir cuando A1 es mayor que A2, o sea que la superficie 1 sea mayor que la superficie 2. En caso contrario, se puede seguir la misma lógica. Ejemplo 2. En el émbolo menor de una prensa hidráulica se ejerce una fuerza de 40 newtons. Su área es de 20 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el peso de un cuerpo levantado por el émbolo mayor si su área es de 800 centímetros cuadrados? Veamos los datos. Aquí tenemos que el peso o la fuerza 1 es de 40 newtons, la que se aplica en el émbolo menor. El área es de 20 centímetros cuadrados, el émbolo menor, y el área del émbolo mayor es igual a 800 centímetros cuadrados. Nos pide la fuerza o el peso del cuerpo que puede levantar la superficie del émbolo mayor. Eso es igual a F2, que es lo mismo que la presión 2. La fuerza 2 o el peso que puede levantar el émbolo mayor es igual a fuerza 1 por superficie 2 dividido entre la superficie 1. Veamos. Entonces tenemos que F2 es igual a F1 por A2 dividido entre A1, lo que es lo mismo. F1 dijimos que era igual a 40 multiplicado por la superficie 2, que son 800. Entonces dividimos F1, que es igual a 40, lo multiplicamos por el área 2, que es igual a 800 centímetros cuadrados, y lo dividimos entre el área 1, que es igual a 20 centímetros cuadrados. Eso nos da un resultado de 1600 newtons. Porque recuérdense que unidades iguales que están dividiendo se eliminamos. Queda newton. Entonces la fuerza o el peso del cuerpo que puede levantar el émbolo mayor es igual a 1600 newtons. Hemos terminado. Vamos a colocar nuestros resultados. Entonces tendremos que la fuerza 2, que es igual al peso,
será igual a 1600 newtons. Muy fácil, ¿verdad? Las aplicaciones del principio de Pascal son muchas, como son la prensa hidráulica, que es una máquina simple semejante a una palanca de Arquímedes, que permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial, como son exprimidores de jugo de frutas, en industrias de vinos, en industrias de telas para compactar el algodón y la lana en forma de láminas. También los gatos hidráulicos usados para levantar vehículos y cambiar gomas, los guías hidráulicos de los vehículos, la botella que usan los camiones volteos para levantar la cama y vaciar los materiales, las máquinas que tienen los camiones compactadores de basura y los montacargas. Bien, ya mencionamos anteriormente que la presión ejercida por un fluido es la presión hidrostática. Profundicemos sobre este concepto. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la única presión existente es la presión hidrostática. En un fluido en movimiento, además, puede aparecer una presión hidrodinámica relacionada con la velocidad del fluido. Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el cuerpo, como observamos en la figura. Encontremos la fórmula para hallar la presión que ejerce un fluido en reposo. Vamos a hallar la presión que ejerce un fluido por debajo de la superficie y considerar un recipiente lleno y cerrado de algún fluido. Ejemplo, una cubeta llena de agua y cerrada según el dibujo de la figura. Dibujemos un cilindro dentro de la cubeta donde el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. Esto es que el volumen será igual a área por altura. Considerar la definición de presión, que dijimos que era igual a fuerza sobre superficie, donde la fuerza que hace el fluido es su propio peso, o sea, F o P es igual a masa por aceleración de la gravedad. Pero la masa de un fluido ya sabíamos que era igual a densidad por volumen. Sustituyendo en la definición de presión, la presión será igual a fuerza sobre área o superficie, que sería lo mismo que masa por aceleración de la gravedad sobre área o superficie, que sería lo mismo que densidad por el volumen por la aceleración de la gravedad sobre la superficie. Sustituyendo el volumen por B igual a A base por altura, que es A por H, tenemos que la presión es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura. La presión a cualquier altura H sumergido en un fluido de un recipiente cerrado. En caso de que esté abierto el recipiente, debemos sumar la presión atmosférica, es decir, P será igual a presión atmosférica más densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde usando las unidades del sistema internacional tenemos lo siguiente. P es la presión hidrostática y se mide en pascales. Rho o D es la densidad del líquido y se mide en kilogramos por metros cúbicos. G es la aceleración de la gravedad y se mide en metros por segundos al cuadrado. H es la altura que se encuentra el fluido y se mide en metros. PA es la presión atmosférica o la presión sobre la superficie libre del fluido. Algunas aplicaciones del principio de Pascal
puede ser interpretado como una consecuencia de la ecuación fundamental de la hidrostática y del carácter altamente incompresible de los líquidos. Si se aumenta la presión sobre la superficie libre, por ejemplo, la presión total en el fondo ha de aumentar en la misma medida, ya que la densidad, la aceleración de la gravedad y la altura no varían. Al no hacerlo, la presión total y el principio de Pascal no podrían cumplirse. A continuación, te invito a observar el simulador FET para practicar con las variables del principio de Pascal. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma presión. La prensa hidráulica es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Consta de dos cilindros de diferente diámetro, cada uno con su respectivo émbolo, unidos por medio de un tubo de comunicación. Se llenan de líquido el tubo y los cilindros, y al aplicar una fuerza en el émbolo menor, la presión que genera se transmite íntegramente en el émbolo mayor. Al penetrar el líquido en el cilindro mayor, que está unido a una plataforma, empuja el émbolo hacia arriba. Con este dispositivo, si una fuerza pequeña actúa sobre el émbolo menor, produce una gran fuerza sobre el émbolo mayor. La presión en el émbolo menor está dada por la relación F sobre A minúsculas y en el émbolo mayor F sobre A mayúsculas. De acuerdo con el principio de Pascal, ambas presiones son iguales. Por lo tanto, la fórmula para la prensa hidráulica es la prensa hidráulica se utiliza en las estaciones de servicio para levantar automóviles, en la industria para comprimir algodón o tabaco, para extraer aceites de algunas semillas o jugos de algunas frutas, entre otras muchas aplicaciones. Luego de estudiar este interesante tema, ¿qué te parece si practicamos en casa? Ejercicio 1. Un submarino se encuentra debajo del agua, donde hay una presión relativa a la superficie de 2.50 por 10 a la 5 pascales y donde la densidad del agua es 1.03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. La profundidad en la que se encuentra el submarino es de 50 metros. ¿Cuál es la presión total sobre el submarino? Ejercicio 2. Con una prensa hidráulica se quiere levantar un cuerpo de masa 125 kilogramos que pesa 1112.5 newtons. Si la superficie del émbolo menor es de 15 centímetros cuadrados y la del émbolo mayor de 3 metros cuadrados, calcula la fuerza que debe aplicarse. Recuerda convertir el valor de la superficie a metros cuadrados. Ejercicio 3. ¿Cuál es el área del émbolo menor de una prensa hidráulica en que se aplica una fuerza de 200 newton? Si el émbolo mayor se obtiene una fuerza de 2.400 newton y su área es de 1.200 centímetros cuadrados. Ejercicio 4. Se introduce un cuerpo en un recipiente que contiene alcohol.
cuya densidad es 0.79 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, a una profundidad de 4 metros y G con un valor de 10 metros por segundos al cuadrado. Calcula A. La presión ejercida por el alcohol. B. La presión total del cuerpo. Recuerda socializar con tus compañeros y tu maestro para aclarar dudas y lograr un mejor aprendizaje. Muy interesante la clase de hoy, ¿verdad? Claro, porque aprendimos que el peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio y se expresa en unidades de newton sobre metros cúbicos. Resolvimos ejemplos de peso específico usando ecuaciones, diferenciamos la presión absoluta y relativa y vimos que la absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica y la presión que ejerce el líquido. Analizamos la presión hidrostática que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido. Describimos las ecuaciones y los conceptos en cada caso, usando ejemplos. Aprendimos también a calcular la presión atmosférica y sus valores. Analizamos el principio de Pascal, que sostiene que la presión ejercida a cualquier punto de un fluido en reposo se transmite sin alteración a todos los puntos del fluido y actúa en todas direcciones. Relacionamos sus aplicaciones con maquinarias de la vida diaria, como son la prensa hidráulica, que amplifica la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial, como exprimidores de jugo de frutas, en industrias de vinos, en industrias de telas para compactar el algodón y la lana en forma de láminas. Los gatos hidráulicos usados para levantar vehículos y cambiar las gomas, los guías hidráulicos de vehículos, la botella que usan los camiones volteos para levantar la cama y vaciar materiales, las máquinas que tienen los camiones compactadores de basura y los montacargas. Resolvimos ejemplos y ejercicios del tema y vimos la importancia de este tema para la vida diaria. Trabajamos con simuladores y prácticas del tema para comprender mejor los contenidos. Estoy segura de que aprendiste mucho hoy con cada tema que tratamos. Nos vemos en la próxima clase.